Muy buenos días y muchas bendiciones a nuestra gran familia de la Iglesia Sin Paredes y a todos aquellos que se puedan estar conectando con nosotros hoy, día 4 de enero del 2023, empezando a desenrollar el rollo, como decimos nosotros, en este nuevo año que tenemos una expectativa muy interesante y es que tenemos un año de esperanza y libertad. Bienvenidos sean todos a nuestro programa mañanero A Solas con Dios. Y soy Lizenit Polanco, quien te ha venido acompañando durante estos casi cumplimos 3 años, este año para el 1 de abril, esperando de que todos seamos bendecidos grandemente por la palabra del Señor. Así que saludamos y bendecimos a nuestra fina audiencia, quienes ya son nuestra familia, no son una audiencia cualquiera, son nuestra familia, quienes estamos nosotros compartiendo cada mañana el pensamiento de Dios y la apertura de la palabra, porque como hemos aprendido que no hay un momento más especial, no hay un momento más especial que estas mañanas con Dios. Estar a solas con el Señor es algo que ya hemos acostumbrado a hacer, no por una costumbre mera, sino también por nuestra necesidad. El Señor quiere llevarnos a nosotros a tener una experiencia especial. La palabra de Dios, utilizando la misma expresión con el que nosotros abrimos el año, de un año de esperanza y un año de libertad. La esperanza no defrauda cuando la tenemos en Cristo. La realidad es que cuando tú pones la esperanza en el gobierno, en la familia, en la gente que tú amas, en la gente que tú esperas que te dé a ti algo, cuando tú tienes las manos abiertas para el mundo, para que puedas recibir algún favor, entonces tu esperanza puede estar en juego. Pero cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo, nunca tendremos que enfrentar ningún desafío en el que Él no pueda infundirnos esa esperanza. Hay un viejo himno que dice: justo cuando lo necesito, Jesús está a mi lado. Justo cuando más lo necesito a Él. Pues yo quiero decirte que este Cristo que nos ha creado y nos ha redimido, además nos cuida. Somos doblemente suyos. Y cuando esos seres humanos, cuando nosotros, los seres humanos, que Él ha creado con sus manos y con su amor, en un principio se revelaron de su voluntad en el jardín del Edén, su amor proporcionó una solución. Por eso sigue habiendo esperanza para los descendientes de Adán. Jesús es el Cordero sacrificado desde la fundación del mundo. Y un formidable plan resonó en todo el universo. El propio Hijo de Dios dejó el cielo y vino a este planeta rebelde para revelar el amor de Dios a todo el universo. Por eso podemos vivir con esperanza. Así que esperamos que esa esperanza no se enciéndela desde comienzo de este año y pon esos ojos ahí. En este año de esperanza y libertad, en este año sabático que estamos nosotros viviendo. Vamos a tener una palabra de oración pidiendo al Señor la dirección para nuestro inicio del libro de los jueces en nuestra experiencia de a solas con Dios. Oramos. Padre Santo y bueno, gracias porque estás con nosotros, porque nos cuidas, porque haces de nuestras mañanas un momento especial, porque tú abres las puertas de una nueva bendición cada día. Ayúdanos a comenzar a escribir la palabra victoria en cada uno de nuestros días y comencemos a escribir la palabra esperanza y que podamos escribir la palabra amor. Gracias, Padre, para que nosotros podamos vivir cada día sabiendo que no andamos solos, y que cuando nuestras decisiones las ponemos y las sujetamos a tu voluntad, siempre tú vas a elegir lo que necesitamos y no necesariamente lo que queremos. Oh Padre, hoy iniciamos el estudio del libro de los jueces. Ayúdanos a poder nosotros aprender y entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros que enseñarnos. Hay una lección detrás de estos libros. Cada palabra que tú has desarrollado y has querido que queden plasmadas en tu sagrada palabra
es porque tiene un mensaje para nosotros. Dirígenos, oh Padre, en esta mañana. Bendice a aquellos que se están conectando. Bendice a aquellos que se van a conectar posteriormente. Bendice a aquellos que se encuentran en un valle de incertidumbre. Sé con aquellos que están pasando un debate de enfermedad. Ayúdales a levantar sus cabezas y a saber que cada situación corresponde a un propósito. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días nuevamente a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros en este programa de A Solas con Dios. Soy Lizenit Polanco, quien te acompaña, y hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Jueces. Hemos completado el libro de Josué, que es justamente la antesala del libro de los Jueces, en la que ahora vamos a ver qué sucede, como un pueblo que fue guiado por dos líderes maravillosos, increíbles, primero Moisés y ahora Josué, como ahora este pueblo que no va a tener líder, cómo este pueblo ahora va a desarrollar esas promesas que le hicieron a Jehová en aquel último mensaje que le dio Josué y que Josué dejó plasmado en aquel maravilloso, yo digo, eslogan que muchos de nosotros hemos acuñado, donde dice él en el capítulo 24 de Josué, en el versículo 15, dice: si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tremenda determinación que toma Josué justo en el último mensaje que le deja al pueblo de Israel. Y vimos cuáles eran las promesas que ellos hicieron de serle fieles a Dios en todas circunstancias. Y ahí vamos y tocamos un poquito la buena disposición que tenemos los seres humanos de hacer buenas promesas. Siempre estamos haciendo promesas, estamos buscando la manera de cómo superar. Nos hacemos promesas a nosotros mismos, le hacemos promesa a la familia, le hacemos promesa a otras personas. El problema no es hacer la promesa. Aquí la situación es cómo cumplirlas. Cuánto interés, empeño o realidad hemos puesto sobre las promesas que hemos hecho. Y descubrimos que somos un fracaso. Yo no sé si usted ha podido, ¿verdad?, cumplir todas las promesas toda la vida. Hay gente que tiene un sentido de honestidad y de palabra impresionante, como la gente de antes. ¿Verdad? Nos sorprendemos con las historias de antes, que las personas hacían un pacto. En la Biblia se hacían un pacto quitándose un zapato. En el tiempo de los caballeros, la gente hacía un pacto alándose un pelo del bigote. Era doloroso, ¿ves? Un acto doloroso, entiendo yo, ¿verdad? Y hoy en día la gente hace promesas y no vale nada. A veces prometió: mira, te voy a llamar, y pasan 2 o 3 días y no llamamos. Mira, te voy a enviar esto, y pasan 2 o 3 días o 2 o 3 semanas y no se envía nada. Pueden pasar meses y no se envía nada. Somos incumplidores en las promesas. ¡Wow! Y quizás una de las propuestas que nos hacemos es: ay, Señor, este año yo voy a cumplir las promesas que tengo como que acumuladas en un almacén. Si las promesas se pudieran llevar a un almacén, nos abrumaríamos el día que abriéramos el almacén, viéramos toda esa estiva de promesas metida en cajas que no hemos hecho, y eso quizás nos abruma. Y lo digo en lo personal. A mí me abruma mucho cada vez que doy un mensaje: te llamo mañana, te voy a escribir, te voy a enviar, y ocurren ciertas cosas que impiden que eso se dé. Entonces, bueno, cae el peso de lo que es el incumplimiento de esto.
El libro de los jueces es un libro que se escribe alrededor del año 1000 antes de Cristo. En el año 1000 antes de Cristo se escribe el libro de los jueces. El autor de este libro es incierto, todavía no se tiene una perspectiva clara de quién lo haya escrito. El libro tiene su inicio declarando acerca de la muerte de Josué como último libro. Y el marco en el que se va a mover este libro es cuando Jehová levanta jueces para que libraran de la mano de los cananeos que estaban todavía rodeando, en medio de los cuales ellos estaban habitando, que lo estaban despojando. Los jueces eran personas llenas del Espíritu Santo que en esas épocas de emergencia nacional conducían al pueblo a la guerra y tras ser liberados de la opresión extranjera, continuaban dirigiendo los destinos de la nación en la paz. Ejercían sus funciones como magistrados civiles, militares y también religiosos. Mediante la invitación extendida a 2 tribus o más para realizar alguna acción conjunta, varios de esos jueces prepararon el camino para la unión de las 12 tribus en las monarquías futuras, que es cuando empieza la época de los reyes. Así que estamos dentro de este término e iniciamos el libro de los jueces en este momento. A todos los que tengan su Biblia, ¿verdad? Que puedan estar en condiciones estables para poder abrir su Biblia, lo abrimos en el libro de los jueces y comenzamos la lectura en el capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y dijeron: ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá irá. Yo entrego la tierra en sus manos. Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que me ha tocado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y quiero recordarles que cuando ellos consultan a Dios, obviamente se consulta a través de el sumo sacerdote. Recuerden que aun cuando los jueces, aunque los patriarcas, como lo fue Moisés y lo fue Josué, estos patriarcas ya no estaban, todavía Dios seguía hablando a través del sacerdocio levítico y hablaba a los creyentes. Y es interesante que ellos consultaban a Dios. Y aquí vamos viendo que el primer paso después de la muerte de Josué fue cuando el pueblo de Israel decidió consultar al Señor. No iniciaron el tomar decisiones propias, no. Aún después de la muerte de Josué había como un recogimiento espiritual, como que la gente quería todavía mantener ese vínculo con Dios como lo habían prometido tanto a Josué como a Moisés. Y Dios contestó y dijo: bueno, ¿quién es el primero que va a iniciar? Judá. Es decir, que las luchas que tenían que continuar, porque recuerden que ellos habían heredado estas tierras, pero tenían que conquistar estas tierras. Las luchas todavía estaban presentes, por lo tanto, Dios dice: el primero que va a luchar va a ser Judá. Pero recuerden que dentro del territorio que le correspondía a Judá, se le dio a Simeón, su hermano. Así que le dice, cuando dice que Judá le dice a Simeón, su hermano, no quiero que piensen que Judá está vivo y que Simeón está vivo. Estamos hablando de los líderes de las tribus. No es una conversación entre 2 hermanos que están vivos, no. Ya Judá y Simeón murieron hacía muchos años, ¿ok? Muchísimos años. Imagínense, ya no estaban, antes de que Moisés los sacara de Egipto, ya esos hermanos como tal ya estaban muertos, lo que estaban eran sus descendientes. Cuando cuando dice aquí, Judá dijo, se refiere a la tribu. La tribu de Judá le dijo a la tribu de Simeón: sube conmigo. Y dijeron: ok,
Subamos juntos. Y dice en el versículo 4, y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, y ellos hirieron a 10,000 hombres. Hallaron a Adonai Besec en Besec, y combatieron contra él, y vencieron al cananeo, al fereceo. Pero Adonai Besec huyó. Lo siguieron y lo prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Cuando entonces dijo Adonai Besec, 70 reyes con los pulgares de sus manos y sus pies cortados juntaban migajas debajo de mi mesa cuando yo hice, bajo mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y aquí me voy a detener porque sobre esto es que vamos a hablar. Es interesante que dice que cuando Josué y Simeón se unieron, comenzaron a luchar, Dios le entregó en las manos a los cananeos y a los fereceos que estaban dentro de su territorio. Y dice que ellos hirieron a 10,000 hombres, y dentro de esos 10,000 hombres hallaron a Adonai Besec en Besec. ¿Quién era Adoni Besec? No Adonai, sino Adoni Besec. Besec es la ciudad, pero la ciudad lleva parte del nombre de Adoni. Adoni Besec. Y dice que lo combatieron y vencieron al cananeo y al fereceo. Adoni Besec era un rey. Era rey de una de esas tierras. Dice que cuando combatieron a Besec, Adoni Besec salió huyendo. Sin embargo, lo prendieron. Y ellos hicieron una práctica que era muy común entre los cananeos, y era que cuando tomaban prisionero a una persona o a un rey, le cortaban los pulgares de las manos y de los pies. Pero la declaración de Adonibesec ahí en el versículo 7 es sumamente interesante, porque Adonibesec le había hecho lo mismo a 70 reyes que él había conquistado. Y él dijo, 70 reyes con los pulgares de sus manos y sus pies cortaban, juntaban migajas debajo de mi mesa. Es decir, que Adonibesec, cuando era rey en Besec, en muchas de sus conquistas, cada rey que conquistaba le hacía lo mismo. Le cortaba los pulgares de las manos y de los pies. Y allí hay una ilustración como de humillación, donde dice que entonces, una vez le eran cortados los pulgares de las manos y de los pies, dice que ellos juntaban migajas debajo de su mesa, es decir, comían como si fueran perros. Después de haber estado como reyes, terminaban como perros, lamiendo migajas, comiendo migajas debajo de su mesa. Y él hace una declaración de juicio interesante. Y él dice, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y yo quiero analizar con ustedes un poco esto. De paso, uno de los actos de justicia, la Biblia presenta que una de las leyes levíticas que existían era ojo por ojo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significaba eso? Que lo mismo que tú le habías hecho a alguien, eso mismo te iban a hacer a ti. Si tú con un golpe le habías hecho perder un diente a alguien, a ti te iban a infringir el mismo castigo. Si tú le habías sacado un ojo a alguien, te iban a sacar un ojo. Si tú habías cortado una mano a alguien, a ti te iban a cortar las manos. Si tú habías matado a alguien, bueno, alguien iba a vengar tu vida, que por eso era que se había hecho las ciudades de refugio, por si lo habías hecho sin intención. Hoy en día nosotros hablamos de la misericordia, pero olvidamos que la misericordia de Dios está ligada a su justicia.
El hecho de que le cortaran los pulgares a Adoni-Bezek, el cortarle los pulgares era una manera de infringir la misma ley de ojo por ojo y diente por diente. Tú le quitaste los pulgares a los que tú conquistaste, nosotros hacemos lo mismo contigo. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de los pulgares. ¿Por qué? ¿Por qué esa práctica de cortar los pulgares? ¿Cuál es la importancia de esos dedos y por qué hacían esa práctica? Y es una cosa interesante donde hoy quiero compartir con ustedes un poquito de algunos detalles de la vida que a veces uno no le da importancia y voy a hacer que ustedes descubran algo nuevo que quizás, bueno, para algunos quizás sea nuevo, para otros quizás un repaso y otros dirán, bueno, ya yo lo sabía. El dedo pulgar de las manos, de hecho aprendí que los nombres de los dedos de las manos y de los pies no son los mismos, ¿ok? No son los mismos. Los dedos de las manos es pulgar, índice, corazón, anular y meñique. El de los pies se llaman distintos. El dedo pulgar del pie, el nombre es alus. El del segundo dedo es un nombre griego, ahora mismo lo olvidé, pero los otros tres dedos se le llama tercero, cuarto y quinto, así se le llama en los dedos de los pies. En las estoy hablando, ¿verdad? Con la información que nosotros podemos tener. Pero yo sé que si Noribet escucha este tema nos puede dar más información porque esa es su especialidad, trabajar con las manos, al igual que nuestro querido José Alicea. Los pulgares de las manos es el dedo de presión, es decir, es el dedo de agarre. Tú vas a agarrar algo, todo lo que tú vas a agarrar termina siendo el dedo de presión o el dedo de la fuerza, el dedo pulgar. Por aquí está Nori, así que información que tú puedas compartir con nosotros será chévere. Es el dedo del punto de presión, es el dedo de la fuerza, a lo menos en la mano. Todo lo que tú vayas a agarrar, sea un cucharón, sea un lápiz, sea un papel, tú vas a cargar algo donde tú vas a ejercer la presión para sostener el dedo de pinchar o presión, es el dedo pulgar. Si tú no tienes un dedo pulgar, bueno, por ejemplo, para la gente de guerra es indispensable el dedo pulgar porque es con lo que tú sostienes una espada. Tú no puedes agarrar una espada utilizando los otros 4 dedos de la mano, porque la espada se va a ir en una dirección, no va a estar de frente. Para que una espada pueda estar de frente a tu atacante, necesita tener la presión y el agarre de el dedo pulgar. Si tú agarras una espada utilizando los 4 dedos, la espada va a estar inclinada hacia un lado. Dependiendo con qué mano tú la agarres, la espada va a estar agarrada hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Pero tú no peleas hacia los lados, porque entonces tú estarías lastimando a tu compañero de batalla. Tú tienes que agarrar una espada con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar es la que le va a dar la dirección a la espada hacia el frente. Igual, tú puedes, si tú no tienes el dedo pulgar, tú tienes que agarrar el lápiz, ya sea con el dedo haciendo presión sobre el dedo índice y el dedo corazón, haciendo presión con ellos. Y de todos modos, aunque no tengas el dedo pulgar, hay gente que puede escribir. El cuestión es el balance que le da el dedo pulgar a la mano para que pueda mantener presión del lápiz sobre el papel. Es decir, no solamente
ayuda a ejercer presión, da estabilidad, da precisión, ¿ok? Y genera un balance en la mano. Cuando se le cortaban los dedos pulgares a un reo, ¿verdad? Se le conquistaba, bueno, inmediatamente tú lo inhabilitabas para pelear. Lo inhabilitabas para pelear. De paso, muchos de los sellos oficiales se sellaban con el dedo pulgar, ¿ok? Se le ponían el dedo pulgar sobre un tintero y ellos firmaban utilizando el dedo pulgar. Es decir, ya no podían oficializar ningún documento y perdían la habilidad de la batalla. Cuando se ocultaban el dedo pulgar del pie, el dedo pulgar que les llama alus, el dedo pulgar del pie es el que da el balance. Si tú no tienes el dedo pulgar, ya tú no puedes caminar. Bueno, hay personas que lo pueden intentar, pero tú no tienes el balance. El dedo pulgar es el que genera el balance, quien va a dar la estabilidad. Genera balance, da estabilidad, precisión y es la que facilita el movimiento aleatorio del pie. Ve, cuando tú vas a caminar, ese dedo pulgar es el que permite el movimiento del pie que va de ángulo, porque generalmente, bueno, hay gente que camina en la punta del pie, lo he visto, pero siempre, generalmente tú vas a caminar poniendo primero el talón y luego tú vas hacia el frente. Ese dedo es el que va a dar el balance para que tu paso sea firme y tú no vayas a caer de lado. Cuando a las personas les cortaban el pulgar, entonces perdían completamente el balance, ya no podían marchar, se caían, muchos de ellos perdían todas las funciones que están unidas al pie y las personas o caminaban de lado metiendo los pies hacia adentro o hacia afuera. No había un balance al caminar. Por lo tanto, muchos de ellos terminaban de rodillas gateando, mendigando, como lo había provocado Adoni Bezek, que terminaba teniendo a los reyes comiendo migajas debajo de su mesa. Claro, es posible que esa expresión era una manera de decir que ellos eran unos dependientes, ya no tenían las capacidades de la guerra, ni de gobernar, ni de sellar un documento, ni de poder montarse en un caballo. De paso, no sé si ustedes alguna vez han cabalgado en un caballo, pero el dedo pulgar es muy importante a lo menos el dedo pulgar de los pies es muy importante cuando tú montas a caballo, porque cuando tú vas a montar a caballo, un montaje bien, se supone que tú pongas la parte principal del pie, donde están las almohaditas, presionando con los dedos del pie el estribo del caballo para que tú crees un balance. Entonces tú puedes montar y tú vas a ver que muchas de las personas que montan a caballo no meten todo el zapato, sino que dejan la parte primera del zapato sobre los estribos de la silla del caballo para tú poder mantener el balance y el cuerpo no esté brincando sobre el animal. Bueno, lo sé porque por muchos años cabalgué en caballo y me encantaba ese deporte. Es decir, lo inhabilitaba completamente para caminar, para cabalgar, para correr, para hacer todas las funciones de libertad. Una de las cosas que me parece impresionante es que justamente cuando el diablo nos ataca, él también quiere cortar los pulgares de nuestras manos y nuestros pies. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando nos enferma la mente, cuando nos enferma el corazón, cuando nos enferma el cuerpo,
El diablo lo que quiere es que tú no, inhabilitarte para la batalla, que tú no puedas tomar la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y comienzas a atacar hacia los lados. Tú tomas una espada. Yo le dije que la empuñadura que tú tomas en una espada sin un dedo pulgar, tú la vas a poner mirando hacia la derecha y a la izquierda y vas a terminar peleándote con los que están en el mismo bando tuyo. Cuando tú ves que la gente vive peleándose entre ellos mismos, estando en el mismo bando, siendo de la misma familia, estando en la misma iglesia, siendo compañeros de trabajo, siendo amigos por años, ya tú sabes que el diablo ya le cortó los pulgares a la gente, porque la gente ya no tiene la manera de agarrar una espada para ir en contra de su verdadero enemigo, que es Satanás. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con las potestades de las tinieblas. Así que te inhabilita, te hace perder la precisión para tú poder extender una mano, incluso como tú entregas una mano. Cuando nosotros nos saludamos con las manos, es un choque de 2 pulgares. Cuando tú pones tu mano, yo pongo mi mano derecha y tú vas a ponerme también tu mano derecha, que se cruzan, porque las 2 manos derechas nos saludamos con las manos derechas, se cruzan las 2 manos derechas y se encajan en el pulgar, haciendo un gesto de amistad, de compañerismo, de que somos un equipo. Ya no, tú no ves a la gente como un equipo, porque ya tú no puedes extender la mano para encajar los 2 pulgares allí en símbolo de solidaridad. Perdemos la solidaridad. Ya no podemos trabajar, ya no podemos ser útiles. Nos quitan los pulgares, perdemos la utilidad. Y hay gente que ha perdido su sentido de utilidad en la vida y vive mendigando de los demás. No quieren hacer nada y el diablo los hace inútiles y los pone a ser dependientes y mendigadores de las mercedes de otras personas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe quitar el pulgar de las manos para nosotros bendecir. Solamente esperamos ser bendecidos, pero no tenemos la capacidad de bendecir. Y cuando el diablo nos quiere cortar el dedo, nos corta el dedo pulgar del pie, nos quita el balance. Nos quita el balance de la vida y nosotros vivimos desproporcionados, yéndonos de un lado o del otro. Vivimos en los extremos de la vida. ¿Ok? No somos capaces de ser maduros, equilibrados. Nuestra marcha es una marcha desproporcionada. Nos inhabilita para ir a la batalla. Y vivimos completamente desbalanceados. La palabra equilibrio, que también la Biblia la utiliza en la palabra templados, que es el 9º fruto. La templanza es el 9º fruto del Espíritu, según Gálatas. ¿Ok? En los últimos 3, que es fe, mansedumbre y templanza. Esa templanza, que ese equilibrio espiritual, no existe. Y una de las cosas que el diablo ha buscado con todo interés es que en una batalla tú pierdas espiritualmente tu dedo pulgar del pie y de la mano, para hacerte inútil, inhabilitarte para la batalla y hacerte completamente incapaz de ser balanceado en tu caminar, que tu marcha hacia los propósitos divinos sean fijos. Siempre vas a estar preguntando, ay, ¿qué debo hacer? Ay, yo no estoy segura. ¿Y qué será lo que Dios quiera? Ay, déjame preguntarle a fulano. Ay, porque es que no sé, yo estoy tan confundido. Cuando tú vives así, que tú dices, yo estoy confundido, sepa que te están tratando de cortarle el pulgar de los pies. Tú estás perdiendo el balance. El balance.
Es exageradamente importante en la vida que nosotros estamos llevando y hacia dónde Dios nos está llevando. No sé si alguna vez tú has sido ungido en momentos de enfermedad, pero hoy yo quiero descubrir algo, ¿verdad?, que yo descubrí hace muchos años con respecto al ungimiento de enfermos. Toda la vida, bueno, siempre he visto y siempre aprendí que los enfermos se ungen poniendo aceite en sus cabezas. Y bueno, pues así lo vi, así me ungieron a mí cuando yo me enfermaba, cuando era jovencita. Así vi a mi esposo hacerlo, así vi a tantos pastores hacerlo. Hasta que pasaron dos cosas. Uno, comencé a estudiar la Biblia por mí misma, fuera de lecciones de escuela sabática y fuera de sermones de pastores. Cuando decides comer de la palabra, sentarte a la mesa, no comer las migajas que están debajo de la mesa de los reyes, que es lo que mucha gente hace, que vive comiendo las migajas que caen debajo de la mesa, porque hay gente que sabe preparar pan y comer pan en la mesa, pero hay quien vive comiendo las migajas que están debajo de la mesa. Cuando un día me senté a la mesa y preparé pan, comí pan, comencé a aprender algunas cosas. Y lo segundo es que después que lo escucho, no lo entendí bien. Tuve la oportunidad de acompañar al pastor Lonnie Morales, aquí, que fue presidente de nuestra Asociación Adventista del Oeste hace varios años. Me pidió que lo acompañara a un ungimiento, o no sé si fue que mi esposo le pidió que nos acompañara a un ungimiento, y vi a él hacer este ungimiento interesante que está en el libro de Levíticos, capítulo 14. Y yo quiero que me acompañes al libro de Levítico, capítulo 14. Ahí está, como ley, cómo se ungía para purificar a un leproso, para la purificación y la sanación de un leproso. Es interesante que se utiliza el concepto de la lepra porque es la enfermedad más temida. Era una enfermedad que en aquellos tiempos no se no se le encontraba cura. Era un milagro que una persona pudiera sanar, así que era la enfermedad más temida en aquellos tiempos. Hoy el cáncer, otras personas hablan del COVID, diferentes enfermedades que hoy son muy temidas, pero en aquel tiempo la peor enfermedad que se podía tener era la enfermedad de la lepra. Y es interesante cómo la Biblia presenta cómo se ungía la enfermedad más temida para traer sanidad. En el libro de Levíticos, capítulo 14, desde el versículo 15 en adelante, de paso, antes había una ceremonia en la que el sacerdote tomaba un cordero, lo ofrecía por la culpa con el log de aceite y degollaba el cordero de la víctima, porque recuérdense que la enfermedad era considerada una culpa de pecado y la persona primero tenía que tener un proceso de arrepentimiento de sus pecados para poder entonces producir esa sanidad, ¿ve? Entonces había una ceremonia inicial y de paso, cuando yo voy a ungir los enfermos, siempre tengo una conversación con el enfermo. Me gusta saber qué hay en su vida que ha estado impidiendo o que ha producido esa enfermedad. Yo voy a ser muy sincera. Hay enfermedades que tenemos que nosotros no las buscamos. Nuestra manera desordenada y nuestros malos hábitos, sea de la alimentación y de cuidado al cuerpo, son horribles. Están en contra de la voluntad de Dios. Pero a nosotros nos gusta, ve. Hay gente que dice, bueno, a mí me encanta comer eso. Yo soy una persona nocturna, a mí me gusta acostarme a las 2 de la mañana y yo me levanto como a las 10 de la mañana. Ya son hábitos que tú vas creando
pero eso no dice que esa es la manera correcta de vivir o de hacer las cosas. Y a veces nuestras malas costumbres nos llevan a enfermedades catastróficas, como la diabetes, el corazón, la alta presión, la obesidad, complicaciones en el páncreas, complicaciones en el hígado. La manera desordenada de vivir genera y por consecuencia produce enfermedades catastróficas que cuando a mí me piden que yo vaya a ungir un enfermo, bueno, yo necesito saber qué cambios está dispuesta esa persona a hacer si el Señor ejerciera el milagro. Si el Señor produjera el milagro de dar la sanidad a esa persona, yo necesito estar segura que si esa persona estaría generando cambios o no, porque para que Dios le va a dar sanidad a una persona que cuando tenga la salud volverá a cometer los mismos errores de vida que cometió, que lo llevaron a la enfermedad que Dios le acaba de sanar. Es decir, Dios no es tonto. Dios no es tonto y nosotros no podemos tomar a Dios por tonto. Hay enfermedades que estarán toda la vida acompañándonos porque es la que nos llevan a la humildad, nos mantienen bajo la oración y bajo el propósito divino. Si el Señor sanara todas las enfermedades, créeme que nosotros tuviéramos una estima de que somos superhéroes de Avengers, que somos invencibles, que cada vez que nos enfermamos el Señor nos sana y que no importa lo que hagamos en la vida, el Señor nos sana. Eso no es así. El Señor cada enfermedad la utiliza como una escuela para enseñarnos cosas que nosotros tenemos que cambiar y mejorar y aprender. Así que yo doy gracias a Dios por las enfermedades. Pero regresando al tema del ungimiento, siempre le pregunto a las personas qué piensan hacer y si hay algún pecado que tuvieran que confesar para que si el Señor decidiera hacer ese milagro a través del ungimiento, el ungimiento vaya primero a la sanidad espiritual de la persona y luego a la física. Porque todo el mundo que quiere un ungimiento o solicita un ungimiento, siempre lo que quiere es la recuperación de la salud física. Pero déjame decirte que Dios está más interesado en tu salud espiritual y a veces tu salud espiritual está unido a tu pérdida de la salud física. Ahora miren cómo se unge un enfermo. Dice capítulo 14, verso 15. El sacerdote tomará del aceite, que es un og, es una medida grandísima. Eso no es una gotita de aceite en un dedo, no. No, un og, ¿ok? Dice aquí, el sacerdote tomará del aceite y lo echará en la palma de su mano izquierda. El aceite, mira, van a ustedes ver la exactitud con la que la Biblia describe cómo se unge un enfermo. Echará el aceite en la palma de la mano izquierda. Mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante del Señor. Por ejemplo, cuando yo voy a ungir un enfermo, el enfermo debe estar acostado. Generalmente yo lo tengo acostado. Y lleno de aceite mi palma de mano derecha. Y tomo con el dedo pulgar mío y el dedo índice, lo mojo con aceite y esparzo 7 veces. Y es lo que dice aquí, delante del Señor se esparce 7 veces. Esto es un llamado a que el Señor tenga una cobertura total, completa y perfecta. ¿De qué cobertura estoy hablando? Bueno, estamos buscando la sanidad de lo que es la composición humana. Mente, cuerpo y espíritu. La vida espiritual, la vida física y la mente. ¿Por qué? Porque todo lo que se inicia, todo pensamiento, toda acción se inicia en la mente. ¿Ok? Y con las intenciones en el corazón. Así que es la totalidad, estamos buscando la totalidad de la sanidad. Una sanidad mental, una sanidad física y una sanidad espiritual. Esa es la trilogía de la composición humana. Dice que se mojará y se esparcirá 7 veces ante el Señor el aceite. Luego dice en el versículo 17,
Con el aceite que queda en su mano, el sacerdote untará encima de la sangre de la expiación por la culpa el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Y aquí me detengo antes de llegar al 18. ¿Dónde se unge? Bueno, no, ahí no dice que se unge solamente en la cabeza. ¿Dónde se comienza a ungir? Se unge primero el lóbulo de la oreja derecha. La pregunta es ¿por qué? Yo les he explicado a ustedes que el lado derecho, ya que estamos hablando de juicio y de jueces, el lado derecho es el lado de la justicia. El lado derecho del cuerpo, por eso se juramenta levantando la mano derecha. Así que el lado derecho es el lado de la justicia. ¿Por qué nosotros nos enfermamos? Porque desobedecemos la voz de Dios. Desobedecemos la voz de Dios. Ungir el lóbulo de la oreja derecha significa despertar el oído dormido o muerto para poder escuchar la voz de Dios, que es la que nos conduce a nosotros por sendas de justicia por amor a su nombre. Para que cuando andes en valle de sombra y de muerte no temas mal alguno, porque Él estará contigo. Las razones por qué nosotros pecamos, por qué se nos enferma la mente, por qué se nos enferma el cuerpo y por qué se nos enferma el espíritu, es porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Por eso se ponía el aceite en el lóbulo de la oreja derecha, para que nosotros aprendiéramos que Dios estaba ejerciendo justicia sobre nuestro cuerpo, para que nosotros aprendiéramos a escuchar la voz de Dios, hacernos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Esa es la razón de por qué se unge el lóbulo de la oreja derecha. Lo primero que Dios quiere es traer sanidad espiritual. Espiritual. Lo segundo que dice que entonces se iba a poner aceite en el dedo pulgar de la mano derecha, que es la diestra de la justicia, la mano con la que se pelea, con la que se lleva la empuñadura de la batalla. Es la mano con la que se sirve, con la que se bendice, la que se levanta para alabar al Señor, la que tú levantas para bendecir a tu familia. Y fíjate que como es el dedo de la presión, es el dedo que direccional, es el dedo que se unge. Ungir el dedo pulgar era como ungir la mano completa. Dios le estaba dando un sentido de utilidad, le devolvía un sentido de utilidad, de dirección, de presión, de dirección al enfermo. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere es inhabilitar tu dedo pulgar, que es el del trabajo, la utilidad, la precisión, para que tú no puedas ejercer tu misión. Y lo interesante es que se ungía el pulgar de la mano derecha, devolviéndole el sentido de utilidad, de servicio. Y se ungía el pulgar del pie derecho. De hecho, es el primer pulgar que se le cortaba. Los primeros pulgares que se cortaban eran los pulgares de la mano derecha y del pie derecho. Y se unge el dedo pulgar para devolverle el sentido de emoción, para que te puedas poner de pie, para devolverte el balance y el equilibrio en tu vida, para devolverte la fuerza corporal, para que tú puedas marchar y cumplir y ir a tu batalla. Y tu espada vaya en dirección a tu enemigo y no de tu compañero. Mira cómo Dios va restaurando a las personas, ungiéndoles el dedo pulgar. Yo me preguntaba mientras yo analizaba, ¿y qué tal si había perdido el pulgar?
¿Cómo se ungía? Porque específicamente, fíjate que un leproso, una de las cosas que perdía era que los dedos de la mano. La lepra te hacía perder la nariz, la oreja, los dedos los perdía. Analizaba yo un poquito esto. De hecho, el último dedo que se perdía con la lepra era el pulgar. El primer dedo que se perdía era el meñique, porque era el de menos utilidad. Y la lepra te hace perder las extremidades que tú menos usas. Comienza por ahí. Por ahí comienza la lepra. Por lo insignificante. Y de hecho, así es el pecado. El pecado comienza, tú ni te das cuenta cómo el pecado comienza a inhabilitarte, porque no te inhabilita del todo con tu potencial. El pecado de la lepra te va inhabilitando primero el meñique, que es el menos que usas, hasta que te quita todo lo más importante. Porque así comienza el pecado. No, tú no estás mal. Mira, ya no puedes hacer esto, pero todavía puedes hacer esto y lo otro. El diablo te envuelve en la idea de que todavía eres funcional. Y fíjate que el dedo pulgar era el último dedo que perdía un leproso. Y era el dedo por donde se ungía. Y entonces dice ahí, en versículo 8, el resto del aceite que tendrá en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y el sacerdote hará expiación por él ante el Señor. Interesante. El resto del aceite estaba en la mano izquierda, porque tú ungías a la persona con los dedos de la mano derecha. El aceite estaba en la mano izquierda, que es la mano de la misericordia. La misericordia sostiene ahí. Y con el dedo de la mano derecha ungías el óvulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Pero el resto del aceite que estaba en la mano izquierda, entonces se depositaba completo sobre la cabeza del que estaba buscando la purificación. Es decir, Dios estaba haciendo un acto de justicia, pero se cerraba con un acto de misericordia, poniendo el aceite que sobraba en la mano izquierda, se depositaba en la cabeza, que es el centro de comando de todo el cuerpo. Es por donde Dios se comunica con el hombre, a través del lóbulo frontal. De ahí es que el Señor se comunica, el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Y ahí estaba la plenitud en el comando de la cabeza. Entonces se ponía todo el demás restante del aceite que había. Y dice en versículo 10-19, luego el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se está purificando de su impureza, y después degollará a la víctima del holocausto. Ves que después que se hacía esto, se ofrecía una expiación. Por eso a las personas, después que se les unge, se tiene una oración de intercesión por la expiación de sus pecados. No es ungir un enfermo por ungirlo. Esto es toda una ceremonia que tiene unos propósitos demasiado fuertes. Pero me parece y me llama la atención los pulgares. Los pulgares. ¿Cómo está tu balance espiritual? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Hacia dónde se está dirigiendo tu espada en la batalla? ¿Hacia el lado o hacia el frente? ¿Cómo estás ejerciendo tu balance? ¿Cómo estás ejerciendo tu utilidad? Yo creo que es importante que le pidamos a Dios que restaure los pulgares de nuestras manos y nuestros pies. Porque quitándolos es la manera en que el diablo nos somete a las migajas, nos somete a estar debajo de sus pies, debajo de su mesa. Es la manera en que nos hace inútiles, nos hace mendigos cuando somos realmente reyes y reinas del reino de Dios.
El Señor dijo en su palabra, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando Dios a ti te promete, a ti te hace la promesa de la victoria, no es para que tú seas un victorioso mendigo, es para que tú te sientes en el trono y comas a la mesa con el rey, no para que estés mendigando las migajas que caen en la mesa, como hizo Adonibesec a sus 70 reyes. Y lo interesante es que lo mismo que le hizo él a sus 70 reyes, terminó haciéndole a él. Y de hecho la historia termina que cuando lo llevaron a Jerusalén, murió en Jerusalén. El Señor hará que todos aquellos que te han cortado pulgares de inestabilidad, te han quitado la estabilidad, como el diablo y a todos sus agentes que tienen esta tierra, terminan de la misma manera. Fíjate que la justicia de alguna manera se da. Dios la hace dándole a tus enemigos el mismo pago de lo que te hicieron a ti. Pero eso es una justicia que hace Dios. Esa no es una justicia que te corresponde a ti. Pero esa expresión que dio Adonibesec dice: así como yo les hice, así Dios me ha hecho a mí. ¿Ve? Ahí en el versículo 7, como yo hice, así me ha pagado Dios. Esa es la expresión que utiliza él. Así me ha pagado Dios, como yo le hice a otros, así será. Pídele a Dios que restaure tus pulgares. Así lo dijo Dari. Pídele a Dios que hoy restablezca tus pulgares y el lóbulo de tu oreja. Que el Señor te haga sensible a la voz del Espíritu. Que Dios pueda restaurar tus pulgares de la mano para que tú puedas ser útil y sepas en qué dirección vas a laborar. Y puedas restaurar el balance de tus pulgares espirituales de los pies, para que no vivas cojeando, ni cayendo, ni yéndote de un extremo a otro, sino que puedas tener un caminar firme y seguro en el centro de donde Dios te quiere llevar. Que esa sea tu petición en el día de hoy. Señor, sana mis pulgares. Oramos, Padre Santo y bueno, gracias, porque hoy me has dado la oportunidad de reiniciar en este año nuevamente a solas con Dios. Gracias, Padre, porque eres tú quien me inspiras, eres tú quien me diriges, eres tú quien pones estas palabras. Gracias porque no solamente son palabras para mis hermanos, son palabras para mí. Palabras que tú quieres que yo entienda, que yo viva, porque tú quieres restaurar nuestra estabilidad y nuestra utilidad en nuestra misión y propósito en esta tierra. Pero el diablo hoy, Señor, quiere deshabilitarnos y hacernos comer las migajas de las mesas de otros. Y a veces es la migaja de la mesa de nuestros enemigos, no de nuestros amigos. Oh Señor, restaura nuestros pulgares. Restaura, Señor, nuestro balance, nuestro sentido de misión, nuestra utilidad. Ayúdanos, enséñanos a escuchar tu voz y obedecerla. A veces la escuchamos y la ignoramos. Oh Señor, que tengamos ese sentido de justicia, ese sentido de balance, ese sentido de utilidad, ese sentido de propósito. Que iniciemos este año, Señor, en esa restauración de los pulgares. Que este año podamos caminar firme hacia esa libertad y hacia esa esperanza que tú nos traes este año. Ayúdanos a creer y a confiar en ti. Oh Señor, que así pueda ser. Porque lo pedimos, lo creemos y lo agradecemos. Y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, familia, por darme la oportunidad de llegar hasta tu corazón, hasta tu vida con este tema. Compártelos con aquellos que pudieran estar necesitándolo y que podamos nosotros iniciar este año, un año de esperanza
y libertad. Que tengas un feliz día. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día.